Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida a esta pequeña presentación que estamos realizando el día de hoy, que parte precisamente de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo. Una presentación muy interesante que tiene que ver precisamente con metodologías, con herramientas y precisamente un protocolo para hacer prevención y gestión de conflictos. Para poder empezar, me gustaría poder ceder la palabra al licenciado Juan Carlos Pinto, precisamente responsable de esta unidad, quien nos va a dar un pequeño contexto e introducción al tema que vamos a ver más adelante. Juan Carlos, por favor. Tengan ustedes muy buenas tardes. Saludos a nombre de la Unidad de Conflictos. Hay muchos compañeros de la institución, pero también hay muchos que seguramente son parte de este curso que se está impartiendo a nivel de los municipios del país. Entonces, la idea de este taller, pequeño taller, va a ser básicamente compartir con ustedes un protocolo que reúne las experiencias de todos estos años por parte de la unidad para el tratamiento y el acompañamiento del tema de conflictos. Partimos, hay una interferencia, Renzo. Partimos del hecho de que del tema que nos han aportado tanto la compañera mexicana como el compañero de la última intervención, de que los conflictos son parte de la vida, son parte de las relaciones que tenemos entre cada uno de nosotros, incluso porque todos somos parte de una construcción cultural en la que la sociedad intenta generar cierta homogeneidad para posibilitar el diálogo y la relación y la construcción social juntos. Sin embargo, cada uno y cada familia y cada grupo social tiene sus propias diferencias, sus propias formas de relacionarse y comunicarse. Entonces, el relacionarse con otros que tienen códigos quizás distintos, aún siendo compartiendo el idioma, la sociedad, el espacio social, el barrio, etcétera, muchas veces genera confrontación. Es decir, la sociedad también nos ha preparado o nos ha predispuesto a no solamente convivir, sino muchas veces a defender espacios, a incluso prepararnos para una posible agresión o agredir incluso como iniciativa. Entonces, esta sociedad en la que vivimos genera conflictos y muchas veces los conflictos, tanto personales, intersociales y políticos, muchas veces incluso son generados para beneficio de determinados grupos. Entonces, hay una lectura necesaria que hacer en la conflictividad, en la sociedad, en la relación, en su conjunto, para poder tomar posición. Eso es un poco lo que va a tratar de nuestro conversatorio de hoy, intentando ver que como Defensoría del Pueblo se han construido algunas constantes respecto al conflicto, respecto a la intervención institucional para ayudar a generar puentes de encuentro en posiciones distintas respecto a determinados temas. Eso es lo que está acumulado como experiencia, lo queremos compartir con ustedes como un ejemplo práctico de que cada institución, cada espacio debe construir su propio código de resolución de conflictos intentando generar la mediación. Lo hacemos constantemente o deberíamos hacerlo constantemente. Existe mediación en la familia. Es decir, cuando se pelean entre hijos, hay una mediación, muchas veces del otro de los hijos, o del padre o de la madre,
Cuando hay peleas entre familias, hay un intento de mediación. Intentamos evitar la violencia, finalmente, como un recurso, e intentamos generar recursos que nos permitan mediar y generar acuerdos mutuos para seguir. Es decir, es algo que es parte de nuestra vida cotidiana. Pero cuando institucionalmente se toma esta situación en una alcaldía, en una comunidad, en la propia Defensoría del Pueblo, tenemos que construir metodologías que nos permitan generar también ciertas generalidades en algunos casos, pero también ciertas particularidades en otros para poder abarcar este contexto de la conflictividad. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora a través de la exposición de América y del compañero Melquiades para poder contener este tema. Gracias por su presencia y vamos a dar chance a que esto pueda funcionar. A ver, permítame que nos organicemos un momentito. Bueno, prosiguiendo en el contexto que nos ha puesto el licenciado Juan Carlos, como decía, vamos a compartir con ustedes experiencias que se ha ido acumulando y que lo hemos ido traduciendo en este protocolo, compartir métodos, herramientas de poder justamente abordar el tema de la conflictividad. Hemos elaborado un documento que les vamos a hacer llegar a cada participante para poder compartir. Entonces, vamos a hacer con América un dueto, vamos a poner en un conflicto real que se ha dado en el municipio del Alto y cómo se ha ido aplicando el tema del protocolo. Pero es importante también que la conflictividad es un hecho dinámico, es un hecho complejo que necesita de varias habilidades, destrezas y conocimientos quienes tienen que intervenir en el conflicto. Aclarar también que el tema de lo que estamos exponiendo no son recetas, porque esto varía, ¿no? De contexto cultural, incluso el mismo tema de las percepciones, o sea, una persona a otra persona, sus percepciones son muy distintas de poder apreciar una realidad, pero también influyen las emociones. Entonces, la intervención implica muchas cosas, ¿no? Poder ser catalizadores de todo esto que se va generando justamente en un espacio o cuando estamos interviniendo. Entonces, eso es lo que queremos transmitir. Bueno, ¿podemos pasar, por favor? El documento en general, sí, tiene tres partes. Una primera parte que habla de las generalidades, que tiene que ver con el marco institucional, los principios y el marco normativo en el cual, como Defensoría del Pueblo, nosotros nos movemos. Una segunda parte que tiene que ver con el marco conceptual, el tema de las definiciones, los actores de la alerta temprana o conflicto social, la tipología del conflicto social y fases del conflicto. Y una tercera parte que tiene que ver ya con el procedimiento en sí, ¿no? Una primera parte que tiene que ver con la atención de alertas tempranas, como
prevención de los conflictos sociales, y segundo, la gestión del conflicto como tal. Ese es donde nosotros nos vamos a mover, poder compartir en esta oportunidad, en esta segunda parte, que tiene que ver con la gestión del conflicto social. Para eso decía yo que vamos a tocar una experiencia de un conflicto referente a la canasta estudiantil. Ha sido hace meses atrás, que lo hemos vivido no simplemente a nivel de lo que es el municipio del Alto, sino en varios municipios que ha ido sucediendo este conflicto, ¿no? Con sus diferencias que se han ido dando, ¿no? Entonces, ahí vamos a compartir cuál ha sido la intervención de la Defensoría en apego a lo que es el protocolo. El protocolo no es una camisa de fuerza, ¿sí? Toda vez que el conflicto es, les decía, dinámico, es complejo, y muchas veces no se da de manera secuencial, ¿no? En las distintas fases que se da, ¿no? Entonces, por eso es importante este tema. Ya pasando al tema de la intervención, en lo que es la gestión del conflicto social. Tenemos nosotros algunas acciones por realizar. Uno, primeramente, es el conocimiento del conflicto social. Este paso es importantísimo, ¿no? Primeramente, conocer, identificar y verificar el conflicto. No simplemente quedarnos simplemente con una información de denuncia, sino que acá debemos nosotros ver que el tema, que puede ser a través de medios de comunicación, redes sociales, hacer los contactos directos con los actores que están en la situación de conflicto, o finalmente a nosotros nos llega, ¿no?, vía solicitudes a la Defensoría para poder intervenir en ciertos conflictos. Eso es un primer paso que hay que realizar. Segundo, hay que profundizar. ¿Qué queremos decir con profundizar? Es poder entender de mejor manera el problema central. Muchas veces nos quedamos en la periferia de cierto conflicto y no logramos comprender el problema central y a partir de ahí cómo se va desatando todo el conflicto. Por eso es importantísimo este tema de poder profundizar. Y luego, el otro tema fundamental es la identificación de actores. Y acá tenemos que ver a los actores primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Así como sus posiciones e intereses en el conflicto social. Esto es fundamental. Muchas veces en un conflicto los que tienen un fuerte peso a veces son los actores secundarios y no siempre pasa como en cualquier conflicto que son los primarios, ¿no? Entonces, el tema es conocer el conocimiento del conflicto social y debemos dar 3 pasitos. Conocer, identificar y verificar el conflicto, profundizar el conflicto e identificar a los actores. Ahora voy a pasar la palabra a América. ¿Cómo se ha procedido en esta experiencia en el municipio del Alto? América. Gracias, Melquiades. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer el espacio, la participación y un poco compartir la experiencia en este conflicto específico de la demanda que se ha dado en muchos municipios. Hemos escogido justamente porque tiene que ver con la competencia municipal y en el Alto, en el municipio del Alto, específicamente el distrito 14, padres de familia del distrito 14, el 1 de septiembre toman las oficinas de la subalcaldía del distrito 14. ¿Cómo conocemos, identificamos y verificamos esta información cuando nos llega a la Defensoría del Pueblo? En coordinación con la oficina, con la coordinación regional de la Defensoría del Pueblo en el Alto, tomamos conocimiento de este hecho, que es un hecho social que se da dentro del conflicto, y empezamos a
tomar contacto primero con los actores, identificar, para eso es necesario los 3 puntos que decía Melquiades, aclarar que no es una cuestión secuencial, ¿no? A, B, C en ese orden, no necesariamente, pero sí los 3 elementos son importantes a la hora de conocer el conflicto. Primero hemos tomado contacto con los actores, con los padres de familia que estaban ahí, para conocer también cuáles eran los antecedentes, conocer, identificar y verificar el conflicto. No solo a través de medios de comunicación, porque ya era público, ya había salido en prensa, en televisión la toma, sino también con información que llega a la Defensoría del Pueblo de manera directa con los actores. En este caso, con dirigentes del Distrito 14 y también con otros dirigentes, ¿no? Y ahí está la identificación de actores. Los actores primarios en este conflicto eran padres de familia de las unidades educativas del Distrito 14 y el gobierno municipal del Alto, que era el actor demandado, a quien estaban demandando esta solicitud de canastas estudiantiles. Y como actores terciarios, uno de ellos era justamente la Defensoría del Pueblo, pero también identificábamos que podría participar posteriormente la Iglesia como un tercer actor que podría acercar a las partes, ¿no? Ahí conocer las posiciones e intereses de cada actor. En el caso de los actores primarios, ver tanto como cuál era la posición del gobierno municipal y cuál era la posición de los padres de familia del Distrito 14. En un inicio la demanda era por tener esta canasta en efectivo, ¿no? Entonces esa era la demanda y ese era lo que generó el conflicto, porque la alcaldía, respaldado en una normativa, no podía dar esta canasta estudiantil en dinero porque venía de recursos destinados a el desayuno escolar y por tanto podía sí dar en alimentos, ¿no? Entonces esas eran las 2 posiciones de los actores. ¿Cómo hemos profundizado la comprensión de este problema? ¿Cómo surge o cómo se intensifica, cómo llega al punto de que los padres de familia tomen prácticamente las instalaciones con 20 personas adentro? Es porque, conociendo un poco más a fondo el problema, es que en el municipio de Caracollo, evidentemente, en un acuerdo entre padres de familia de ese municipio y el gobierno municipal, han dado una canasta familiar bastante consistente. Era una roba un quintal de arroz, un quintal de azúcar y un bidón de aceite, y los padres de familia del Alto, del Distrito 14, exigían más o menos el mismo costo, lo que costaba eso, porque en su lógica era, bueno, si en un municipio pequeño dan esa cantidad, nosotros queremos el mismo. Entonces, ese ya es un antecedente para profundizar también cuáles eran los argumentos que planteaban en ese momento los padres de familia. Otro antecedente que teníamos es que ya había una firma de acuerdo entre padres de familia de los otros distritos del Alto con el gobierno municipal, incluso que se iba a dar en especie, en productos, y estaban en mesas de diálogo y negociación para ver qué productos eran. Entonces, conociendo todo esto, conociendo los actores como los padres de familia y el gobierno municipal como principales actores, pero también como actores secundarios estaban involucrados en este conflicto, funcionarios de derechos reales, porque la subalcaldía que tomaron, también ahí eran otras oficinas que nada tenían que ver con el conflicto, pero que estaban siendo afectados por la toma del espacio. También estaban población que estaba tramitando, haciendo algún trámite en la subalcaldía, que quedaron también adentro, y otras juntas escolares que influían también en la decisión y los acuerdos que habían tomado estas otras juntas escolares con el gobierno municipal, que de alguna forma no estaban en conflicto, pero sí son actores secundarios que pueden jugar un papel importante a la hora de la gestión del conflicto. Identificado, conociendo y verificado el conflicto, se profundiza en el problema que ha generado, teniendo mayores antecedentes, y se identifica claramente los actores para seguir al siguiente punto que Melquiades nos va
a detallar. Gracias, América. El segundo punto tiene que ver con el análisis del conflicto social. Es decir, analizar la información recabada, pero ya cruzando, ¿sí? Cruzando, por ejemplo, con el contexto económico, cuáles han sido la situación en ese momento crítico en la parte económica, si la alcaldía tenía, no tenía, contaba con recursos, ¿no? En lo social, la necesidad justamente de los padres de familia que iban justificando, y obviamente también lo político, ¿no? Entonces, esto nos hace precisar mucho más la información y nos da mayores perspectivas justamente para poder manejar de buena manera el conflicto. Una vez hecho este análisis, el producto justamente es el diagnóstico del conflicto, ¿no? Que justamente nos da todo diríamos, el panorama, si no completo, pero con sustancia que realmente podamos movernos nosotros y poder manejar mejor. Una vez hecho estos dos pasos, la Defensoría del Pueblo decide intervenir o no en la gestión del conflicto social. En este caso, obviamente, hemos determinado la intervención de oficio, ¿no? Y estos pasos justamente también les va a ir detallando América. Así es, prosiguiendo con el ejemplo, para que este protocolo sea mucho más dinámico y comprensible también a la hora de socializarlo. Volviendo al caso, al ejemplo, veníamos de un análisis, se hizo un análisis muy rápido en el caso específico de este conflicto, porque tomamos conocimiento en la mañana en realidad en la noche del 1 de septiembre, que toman la alcaldía, y el 2 ya estábamos contactándonos a primera hora de la mañana con dirigentes de los padres de familia del Alto, del distrito 14, como también de otros distritos, para hacer este análisis. Entonces, como les decía, no es necesariamente un protocolo que se pueda seguir paso 1, 2, 3, 4 de manera secuencial, sino va a depender también de la dinámica misma del conflicto. Ya estaban retenidas las personas, las 20 personas, entre funcionarios de la subalcaldía, funcionarios de derechos reales y personas que estaban tramitando algún servicio allá. Ya habían dormido una noche ahí, la situación se estaba volviendo un poco más compleja, si bien no hubo violencia, sí ya las personas estaban exigiendo también que se entable una mesa de diálogo entre los actores principales para que puedan liberar a las personas que no tenían potestad de decisión y otras que no tenían nada que ver en el conflicto. Veníamos de un análisis económico, social, político específico, con una pandemia en la que prácticamente todo este año no se han dado clases. Los niños, las niñas, los adolescentes en edad escolar han permanecido en su casa, y eso también generaba ciertas necesidades en las familias. Esto acompañado de toda la crisis económica, política que se vivía en el país, de un gobierno transitorio y de un periodo de recesión económica, donde generaban pues necesidades de alimentación para estos niños que estaban en sus casas, que antes, yendo a la escuela, como su nombre lo dice, la alimentación complementaria era un complemento a lo que ellos estaban recibiendo en sus hogares, y era un derecho legítimo el reclamar que se les dé esta alimentación complementaria a los niños. La cosa era cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué vías o las formas en cómo se tenía que solicitar esto? Si bien desde que se terminó la cuarentena, digamos, el tiempo en el que no se podía salir, ya las personas empezaron a demandar esto con notas, porque no es que el conflicto inició el día que tomaron la subalcaldía, sino que los padres de familia habían mandado reiteradamente varias notas, su solicitud no había sido bien atendida, y esa es otra situación por la que se generan también los conflictos, ya sea la falta de atención o una atención no adecuada de la demanda antes de que sea un conflicto, ¿no? No surge ese día. Pero, llegando en el momento, ¿no? Entendiendo toda esta crisis que se da,
además en un contexto preelectoral, que estábamos en un año en el que iba a haber elecciones, que eso también influye a la hora de algunos intereses o móviles que puedan hacer que un grupo u otro o el mismo gobierno municipal tome una u otra decisión. Entonces estábamos en un escenario bastante complejo de una pandemia, de una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, en la que se habían generado pues bastantes necesidades, fundamentalmente para niños, niñas y adolescentes, y eso se ha expresado en la demanda de sus padres hacia los gobiernos municipales. Este es uno de los tantos casos, porque han habido varios municipios en el departamento de Cochabamba, en el departamento de Tarija, La Paz, en los que se han dado conflictos por esta misma demanda que tenían. Posteriormente, con toda esta información y este análisis rápido que hemos hecho del contexto económico, que ya lo veníamos haciendo por el tema de la pandemia y en otros conflictos, pero específicamente con esta demanda de la alimentación complementaria, pues se informa a las autoridades y como decía el compañero Melquiades, una vez realizada todo este diagnóstico de conflicto social rápido, se toma la decisión de la intervención de oficio de la Defensoría del Pueblo, primero para velar por el derecho de la demanda a la protesta que estaban haciendo, pero también había que velar por la libertad que tenían que tener las personas que estaban retenidas. Es decir, está bien manifestarse, pero también hay que equilibrar el tema de la vulneración de derechos. Se ha identificado que sí, el tema de que no haya educación para todos, por ejemplo, es una vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, incluido el tema de la alimentación complementaria, que es parte de todo esto de la educación, pero también se estaba vulnerando de alguna forma la libertad de las personas que estaban retenidas. Entonces había que intervenir de oficio en este conflicto, y el análisis, como les menciono, se hizo corto, rápido, y la decisión de intervención también. Más hemos estado en la parte del contacto ya mismo con las personas, que es también la gestión misma del conflicto, que Melquiades nos va a hacer una explicación de la parte del protocolo, y luego volvemos con el ejemplo. Gracias, América. La explicación es sumamente pedagógico de la intervención que se ha hecho en este conflicto. Luego de esos dos pasos viene el tercero, la gestión del conflicto social. Nuestra intervención puede ser como conciliador, que tiene por objetivo hacer un acercamiento entre las partes, propiciando el diálogo y para que pueda posibilitarse la solución del conflicto. El conciliador como tal se limita simplemente a señalar el camino posible de solución, o sea, demostrarlos algunas alternativas a las partes en conflicto. Pero también se puede intervenir como mediador o facilitador. ¿Y cuál es la labor del mediador y facilitador? Es el establecimiento de una negociación entre las partes en conflicto. Es fundamental esto. Hace rato yo les decía que en condición de mediador, facilitador o conciliador, tenemos que tener ciertas habilidades y destrezas, ¿sí? Como la empatía, por ejemplo, es fundamental a la hora de poder facilitar una negociación estando de mediadores. Por eso es importantísimo estos temas que los vamos a ir viendo más adelante. Pero también se puede intervenir como veedor, ¿sí? Podrá participar a solicitud de una de las partes en conflicto o de oficio, ¿no? En procesos de negociación y arbitraje, para que no haya vulneración de derechos y que el manejo de la conflictividad pueda ser en el marco de las leyes, en el marco del respeto mutuo de las partes en conflicto. Pero al margen de eso también la Defensoría, y es bueno, esto ya es una experiencia que vamos recogiendo y lo hemos ido poniendo en lo que es el protocolo, ya estando como conciliador, mediador o facilitador o como veedor, es importante que podamos hacer llamadas telefónicas
para hacer puentes entre los que están participando del conflicto. Podemos hacer visitas de manera separada a las partes, podemos hacer acompañamientos, reuniones, verificación, emisión de requerimiento de informe escrito a una de las partes, a las partes que están vulnerando, ¿no? Y sobre todo propiciar mesas de diálogo. Entonces, como verán, estos son elementos que los vamos transmitiendo como guías, porque en un conflicto no todos vamos a realizar como una receta, sino algunas, como se va a ir reflejando en lo que va a ir explicando América. Así es, volviendo al ejemplo del conflicto con los padres de familia del Distrito 14, fue un conflicto largo, de larga duración en el tiempo, previo al hecho como tal del 1 y el 2 de septiembre, y posteriormente continuó hasta la culminación recién el 13 de noviembre. Vamos un poco a explicar cuál ha sido el papel de la Defensoría del Pueblo en base también a sus atribuciones y competencias en la ley del defensor. En un inicio se participó como conciliador y como mediador. Como conciliador porque para poder hacer que las personas del Distrito 14 puedan dejar salir a las personas que estaban dentro del predio, dentro de las oficinas de la subalcaldía, se hizo, como les decíamos, todo el contacto primero con los dirigentes, posteriormente se hizo el contacto también con el gobierno municipal para poder ver cuáles eran las formas en las que se podía hacer que las personas den un paso atrás en su medida, pero que puedan también llegar a tener un espacio de diálogo. Entonces, eso es lo que hemos hecho en un principio, como conciliadores, propiciando que se dé una mesa de diálogo entre las dos partes para que puedan discutir sin medidas de presión y puedan escuchar también a los padres de familia cuál era su demanda y su posición, y que la alcaldía también pueda explicar cuál era los límites que tenían normativos a la demanda que tenían. Hay que recordar que la demanda inicial era que estaban pidiendo el bono en dinero, en efectivo, y no se podía, ¿no? No se podía hacer porque había una normativa. Entonces ya con todo ese bagaje y con toda esa información nos apersonamos al lugar, previa coordinación, como dicen, ¿no? A través de llamadas telefónicas a ambas partes, con ciertos acuerdos que ya habíamos llegado con los dirigentes, que era que por lo menos cuando llegue la Defensoría del Pueblo al lugar, puedan liberar de las 20 personas retenidas, 7 eran funcionarios de derechos reales que no dependen de la alcaldía, solo comparten la oficina, el edificio, y que si la Defensoría se hacía presente en el lugar, ellos garantizaban que las 7 personas iban a salir. Evidentemente, eso pasó, llegamos, tomamos contacto con las personas, evidenciamos que no hubo actos de violencia, que no habían destrozos en el lugar, que sí, las personas habían tenido que pasar una noche allá y no tenían condiciones, pero que iban a dejarlos salir. Había otro grupo de personas que eran como 4 personas que estaban haciendo trámites en derechos reales, que no eran ni funcionarios de derechos reales ni funcionarios de la alcaldía, que también se negoció la forma en cómo puedan salir, ¿no? En principio salieron las 7 personas a altas horas de la noche, pero las gestiones continuaron. Y ahí entramos ya como mediadores y como facilitadores dentro del conflicto como tal, ¿no? Más o menos planteando de alguna manera la posibilidad de generar una reunión entre las partes para que el resto de las personas que seguían todavía en la subalcaldía puedan salir, que eran funcionarios de la subalcaldía sobre todo. Entonces, también se hizo el trabajo de conciliar y de mediar y que se pueda instalar una mesa de diálogo. ¿Cuál ha sido el resultado de esa primera intervención en el conflicto como tal? Se gestionó a través de los contactos con el gobierno municipal, con funcionarios del gobierno municipal, que el municipio envíe una nota
a los padres de familia, convocándolos a una reunión el 5 de septiembre en el lugar que ellos eligieran, ¿no? Entonces había que ir planteando cantidad de personas que iban a participar, dónde se iba a dar, pero se logró hacer esa convocatoria de parte del gobierno municipal con el acuerdo de que iban a dejar salir a las personas y que iban a dejar la medida como tal, iban a dejar de cercar los predios de la subalcaldía del Distrito 14. Más o menos eso sucedió a las 3 o 4 de la mañana, que las personas ya pudieron salir, que la nota llegó como la estaban pidiendo y que se comprometía la alcaldía a participar de esta mesa de diálogo. Posteriormente, ya en la mesa de diálogo, la Defensoría del Pueblo también solicitó a pedido de ambas partes que pueda participar también la Iglesia, un representante de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo como veedores en esa negociación, ¿no? La negociación se hace entre las partes en conflicto. Por eso nunca la Defensoría del Pueblo es parte negociadora, porque no es ni la que demanda ni a quien están demandando. Generalmente es un grupo de personas que están demandando algo a una institución pública, sí, pero generalmente es un ministerio, en este caso era la alcaldía, y por eso solamente participamos como veedores en esa reunión, en esa mesa de diálogo que se instauró, que fue bastante polémica y que salió en medios, porque un poco se tergiversó también la información. Por eso hay que estar atentos a los medios de comunicación. Muchas veces no tienen información o manipulan la información, y por eso la mejor forma de cruce de información es el acercamiento con los actores, tanto con el gobierno municipal del Alto en este caso, como con los padres de familia del Distrito 14, porque incluso dijeron que los secuestraron cuando en realidad estaban en un cuarto intermedio, ¿no? Entonces era importante estar ahí, participar y como veedores. En esa reunión se ha logrado llegar a un acuerdo entre las partes. Hubo 2 oportunidades en las que parecía que el diálogo se iba a romper por las posiciones contrarias que estaban teniendo. Si bien los padres de familia comprendieron que no podían tener la canasta estudiantil en efectivo, sino en productos, la discusión fue a cuánto de dinero iba a equivaler el producto que les estaban dando. Y como tenían la referencia de Caracollo, que lo hicieron bastante bien, sin conflicto, con lo que ellos exigían, lo mismo. Y ese fue uno de los puntos, otra vez, de conflicto entre las partes, donde había que, de alguna forma, bajar los ánimos, hacer entender las posiciones de un lado y del otro para que vuelvan a sentarse a la mesa de diálogo. Salieron de esa reunión igual a altas horas de la noche, después del debate y discusión entre las partes, con un acuerdo de los productos que les iban a dar. Que posteriormente, bueno, eso hizo que las personas, que se concluya la reunión, pero que iban a hacer seguimiento, porque eso es otra cosa importante. Cuando un conflicto parece que se va a terminar por una firma de acuerdo, en realidad el conflicto sigue latente hasta que no se cumple el acuerdo. Porque en el momento en que una de las partes incumple un acuerdo, las medidas de conflictividad pueden volver a surgir. Entonces hay que estar haciendo permanente monitoreo y seguimiento no solamente de la conflictividad, del conflicto como tal, de lo que pueda pasar en diferentes días, ¿no? Marchas, bloqueos, movilizaciones, huelgas de hambre, etcétera, sino posterior al conflicto. Una vez que se tiene un acuerdo entre las partes, es importante hacer el seguimiento al cumplimiento de este acuerdo para que no se generen otra vez medidas de conflictividad o medidas de hecho que incluso podrían ir escalando en la intensidad, en las formas de expresión de los demandantes, ¿no? Entonces ahí hemos hecho un acompañamiento, hemos participado de reuniones también, visitas a los padres de familia, visitas también a la alcaldía para ver de qué se cumple este acuerdo. Por razones económicas, técnicas que han ido justificando, no se cumplió tal cual, pero sí al final de todo este tiempo, el 13 de noviembre se comenzó ya a entregar las canastas familiares con la firma de los acuerdos de los distintos distritos y con 7 productos que han sido consensuados entre todos los padres de familia, incluidos los del Distrito 14 y los estudiantes, la Federación de Estudiantes de Secundaria. Es ahí donde más o menos concluye
Sin embargo, quisiéramos también mostrar una herramienta que nos es útil y que la utilizamos en la Defensoría del Pueblo a la hora de no solo la intervención, sino el monitoreo, seguimiento a la conflictividad. Melquiades, si nos puedes compartir, por favor. Gracias, América. Sí, como decía, primero que nada, la Defensoría del Pueblo tiene un sistema informático donde se va registrando los casos en los cuales nosotros hemos ido interviniendo, ¿no? En los conflictos, porque a nivel nacional son muchos que se van dando y tenemos que ir a convivir diariamente, lo que decía el licenciado Juan Carlos, o sea, los conflictos tenemos que transformarlos en oportunidades. Entonces, en ese sentido es que la Defensoría va a implementar a partir de diciembre un nuevo sistema informático. Y para ello tenemos una matriz de conflictividad que lo hemos ido desarrollando, que primeramente se va registrando la ubicación y la fecha de inicio del conflicto. En este caso, lo del Alto ha sido el 1 de septiembre en la noche, ¿sí? ¿Quiénes son los actores? Tenemos que precisar. En este caso eran los padres de familia del distrito 14, ¿no? ¿Quiénes eran los demandados? El gobierno autónomo municipal del Alto. ¿Qué pedía? Exigían la entrega del desayuno escolar de la gestión 2020. ¿Cuáles eran las medidas? Eran las medidas de hecho, la toma de las instalaciones de la subalcaldía, que lo ha ido relatando, pero de manera muy detallada América, ¿no? ¿Y cuál era la situación actual, ¿no? En ese momento ya de la actuación. La Defensoría del Pueblo logra la liberación de las 20 personas, pero esto no es de manera automática. Ya lo ha ido explicando América, hay que hacer los puentes necesarios, hay que preparar las mesas de diálogo, es hablando con los dirigentes, los pros y contras de la situación, pero de la misma manera con la alcaldía, o sea, ver la perspectiva, si no se hace nada, en qué va a terminar este conflicto, ¿no? Entonces, lo importante es acá que no concluya en una crisis, ¿no? Porque esa fase de la crisis realmente ya es violenta, ¿no? Y incluso puede haber consecuencias, pero hasta pérdidas de vida, como en algunos conflictos se ha visto. Entonces, esa es la labor, ¿no? O sea, no es de manera secuencial, sino, decía yo, que hay que tener el olfato, ¿sí? El olfato para poder manejar estas situaciones. A veces se hacen muy tensas, ¿no? Muy difíciles de poder manejar. Entonces, ahí tenemos que tener la suficiente templanza para poder manejar y poner los paños fríos, ¿no? En este caso, en el relato que han escuchado de América, con lujo de detalles, ustedes puedan advertir, ¿no? Y finalmente tenemos otro cuadrito que es de tendencias, ¿no? En este caso, la fase está latente, pero la tendencia es a mantenerse. Si no se actúa de manera eficiente, eficaz, el tema de la conflictividad, esto puede ir generándose y puede tener consecuencias, ¿no? Compartimos esta matriz de conflictividad, como decía América, es una herramienta para nosotros que lo vamos utilizando a diario, no simplemente para poder registrar la conflictividad, sino para hacer el seguimiento en sí. Entonces, esta matriz justamente también vamos colocando al sistema informático para tener y que nos pueda permitir también hacer un informe de gestión, ¿no? Entonces, estas herramientas que nosotros vamos utilizando, y lo va a ir ejemplificando mucho más América. Gracias, Melquiades. Sí, en este caso, la situación actual, que creo que es algo importante para recalcar, si bien la ubicación, fecha de inicio se mantienen durante todo el conflicto, es la misma fecha que en el que inicia, lo mismo los actores, aunque a veces aquí pueden agregarse más actores, sumarse actores y volverse tal vez algunos actores secundarios, como por ejemplo padres de familia del distrito
3 o del distrito 7 o del distrito 4 se sumen a las medidas que están tomando los padres de familia. Es decir, si no se actúa, si no se gestiona, si no se detiene el conflicto, pueden sumarse nuevos actores y aquí hay que ir actualizando la información. La demanda también puede cambiar, ¿no? En un inicio era una demanda por la exigencia de que el desayuno escolar se entregue en efectivo, lo cual ha cambiado en producto, pero estaban pidiendo cierta cantidad de productos también. Entonces eso ha ido modificándose también en el tiempo, dependiendo también de la dinámica del conflicto. Las medidas van cambiando también, y esto está muy ligado a la tendencia, ¿no? Las medidas pueden incrementarse cuando hay una tendencia a que el conflicto suba, generalmente se vuelve más violento, se toman medidas de hecho mucho más conflictivas, mucho más de confrontación y las fases pues se las va midiendo en base a eso también, a las medidas en las que se toman, ¿no? Existe una semaforización que también es importante en la matriz recalcar, que tiene que ver con los niveles de conflictividad, en qué nivel puede estar el conflicto y que va moviéndose también en base a la coyuntura y a lo que va sucediendo. Y la situación actual nos sirve para actualizar en qué está el conflicto, ¿no? Esta es una actualización del día mismo, del día que les hemos relatado, el 1, 2 y hasta el 3 de septiembre, donde había el acuerdo de la reunión con la alcaldía municipal, donde iban a negociar. Posteriormente se sigue actualizando. ¿Y de qué nos sirve la matriz? ¿Cuál es la utilidad de esta herramienta? Es justamente generar información de primera mano, se puede decir, con la intervención de la Defensoría, o con la intervención en el caso de los municipios, de los funcionarios y funcionarias que participan en este curso, de los municipios, para ver en qué está y que nos pueda servir para que las MAES o las instancias competentes tomen decisiones. La información es fundamental a la hora de la gestión del conflicto, porque una información errónea, una información equivocada puede hacer que se tome una decisión de la misma manera, ¿no? Equivocada, y que pueda, en vez de solucionar, incrementar el conflicto. Entonces es importante generar este tipo de herramientas que puedan servir para la toma de decisiones. No solamente es un tema de registro nada más, sino que también la idea es que pueda servir a la hora de definir la actuación de una institución para la gestión del conflicto. Hablamos mucho de gestión y eso hay que aclarar, porque la Defensoría del Pueblo no atiende conflictos, gestiona conflictos. Quienes atienden son las instituciones a las que se les demanda, ¿no? A los que los actores están demandando. Esto es lo que queremos compartir como unidad de conflictos, como unidad de prevención y gestión pacífica de la conflictividad, respecto a la experiencia en un caso específico, pero que además esto nos ha servido para poder plantear un protocolo de intervención que no es una guía, ni un manual, ni algo que está muy cerrado, sino que no necesariamente es secuencial, que es útil, sí, y que sirve como eso, una guía, un protocolo base para las instituciones y también para la Defensoría del Pueblo a la hora de gestionar un conflicto. Gracias por la atención. Doy la palabra también a Melquiades. Bueno, eso es lo que queríamos compartir con ustedes y América lo ha ido resumiendo. Toda esta experiencia lo hemos ido trasladando y sistematizando en este protocolo que más adelante los vamos a ir compartiendo el documento. Muchísimas gracias. Ahora sí nos podemos aperturar si hay preguntas o aclaraciones que puedan hacernos. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, no sé si se escucha, perdón. Sí, adelante. Bueno, sí, gracias. Primero, que felicitar a Melquiades de América por brindarnos esta información.
Bueno, yo me desconecté un momento de la charla, no sé si lo dijeron, pero quisiera entender un poco mejor todo lo que nos han explicado y tengo un par de dudas. La primera es si la Defensoría entiende o se maneja como una manera de sistema de alerta y respuesta temprana esta semaforización de la que hablaban, ya que bueno, he podido ver que hay un monitoreo permanente de noticias. Y eso quiere decir que estamos pendientes de lo que va sucediendo en todo el país, ¿no es cierto? Entonces no sé si debería yo entenderlo de esa manera. Bueno, yo soy nuevo en la Defensoría. Y la segunda duda es si estos mecanismos de los que nos hablaban, la conciliación, la mediación, la veeduría de los conflictos, también deberíamos entenderlos como mecanismos o alternativos de resolución de conflictos, y si hay más que la Defensoría haya adoptado. Esas dos eran mis dudas, por favor, gracias. Sí, gracias a Luis, si no me equivoco. Luis Fernando Peñalosa. Según las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, solo son estas tres. Evidentemente son las formas alternativas de la gestión de conflictos, pero en ningún caso, y eso hay que aclararlo, en ninguno de los casos en los que gestiona un conflicto la Defensoría del Pueblo actúa ni como negociador ni como árbitro, digamos, como arbitraje. Las tres funciones específicas que las hemos compartido en la presentación por las competencias que tiene la Defensoría son esas tres. Como veedores, vamos a compartirlo de nuevo, como conciliadores, como mediadores o facilitadores y como veedores. Esas son las que por las competencias que tiene y las atribuciones que tiene la Defensoría puede hacer. Sin embargo, como este protocolo también tiene que servir para otras instituciones, se ha planteado en la parte conceptual qué sería la negociación y qué sería el arbitraje, ¿no? La negociación es justamente eso, entre las partes en conflicto, llegar a un punto, negociar, ¿no? Es decir, quiero 10 manzanas, yo tengo 5, bueno, ¿cómo hacemos? Negociamos, te doy 3, me quedo con 2, etcétera, ¿no? En este caso del gobierno municipal y los padres de familia era, nosotros queremos 530 bolivianos en efectivo y el municipio le decía, yo solo tengo 300 y no te puedo dar en efectivo, tengo que darte en especie. Negociemos. Y entre ambas partes negociaron. Ahí nosotros como Defensoría del Pueblo solo participamos como veedores. El arbitraje ya es un tema más de generalmente una instancia competente que puede dar un fallo, un tercero, que no es ninguna de las partes, pero que da un fallo y que lo tienen que cumplir ambas partes. Por ejemplo, en conflictos laborales hay pues jueces que determinan cómo se va a solucionar un conflicto determinado, ya sea con restitución de derechos, sanciones, etcétera, ¿no? Esa tampoco es la labor de la Defensoría del Pueblo. Por tanto, dentro de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, solo somos conciliadores, mediadores y veedores. Y respecto al tema de prevención, que no lo hemos compartido acá, pero que también está dentro del protocolo, hay toda una propuesta de trabajo de alertas tempranas, que es justamente cuando todavía no se ha llegado al conflicto. Y dentro de eso, pues, una propuesta de actuación de la Defensoría es, por un lado, gestionar la alerta, que generalmente son demandas sociales no atendidas, demandas sociales que se generan con grupos sociales a través de pliego petitorios, ampliados, etcétera, y que eso se pueda canalizar de la mejor forma, ¿no? Incluso orientando tipos de demandas, porque muchas veces son demandas que muchas veces o no corresponden o están contrarias a la ley, y cómo canalizarlas, o a veces demandan algo al gobierno municipal y no es competencia, es competencia del gobierno departamental, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también estamos planteando trabajar con la población
tener más contacto con la población para conocer las demandas y poder canalizarlas de la mejor forma sin llegar a medidas de hecho, a medidas de conflictividad. Eso por un lado, además de toda una propuesta de socialización, sensibilización respecto a los derechos humanos para los conflictos. Es decir, tampoco tenerle miedo al conflicto, sino verlo como una oportunidad de transformación de ciertas condiciones y realidades, pero que esté enmarcado dentro de los derechos humanos, ¿no? Y para eso también se ha planteado hacer este curso como parte de la socialización de la experiencia de gestión de conflictos de la Defensoría del Pueblo y el protocolo, y no solo eso, sino participación de otras invitadas internacionales que puedan hablar de cómo se puede prevenir conflictos o cómo se pueden encarar los conflictos una vez que se den. Gracias, América, por la respuesta a las preguntas. Nuevamente, entonces, invitamos a los participantes a poder hacer sus consultas usando el micrófono, o en su caso también podrían mandarnos sus consultas a través del chat de la sala. Entonces, abrimos el espacio, por favor, o también, perdón, si gustan hacer algún comentario, tal vez compartir alguna experiencia que hayan tenido, también es bienvenido. Abrimos el espacio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Gracias por el espacio, gracias por todo lo que nos han dedicado. Mi nombre es Sandro Delgado Galvez, de la Regional Caranavi, y tengo una duda que la otra vez ya la habíamos conversado, si no me equivoco, es que tenían que volvernos a pasar las claves y los usuarios para el nuevo sistema, y tenía que haber una nueva capacitación para que ya podamos en el mes de enero, febrero, etcétera, cuando se presenten los conflictos, empezar a ya cargar al nuevo sistema, juntamente con todo este tema del protocolo y demás. Esa es la consulta que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Sandro. Sí, evidentemente la Defensoría del Pueblo actualmente tiene un sistema que es el SIX, que es interno, y se está actualizando este sistema de informático de conflictos sociales, y estamos en esa transición para poder empezar a utilizar el nuevo sistema. Entonces, mientras tanto, sigue vigente este sistema que tiene su protocolo, que justamente el que estamos compartiendo también es una actualización del protocolo que ya existe dentro de la Defensoría del Pueblo, que más o menos ha salido el año 2013-2014 y que cuenta con un sistema informático. De hecho, la matriz que hemos compartido es producto del nuevo sistema, es decir, una vez cargados los datos dentro del sistema, la matriz es automática. Sin embargo, si no, las instituciones, municipios que no contaran con un sistema informático, pueden hacer este tipo de reportes de manera manual, pero los sistemas justamente te permiten obviar este paso, y con la información que vas introduciendo al sistema, te puede generar no solamente estas matrices para toma de decisiones, sino también otro tipo de información como datos estadísticos, etcétera, para el análisis de la conflictividad o el análisis específico de un conflicto, y eso es ya un trabajo mucho más a detalle, ¿no? Gracias, Sandro. Bueno, abrimos otra vez el micrófono para alguna consulta, también para algún comentario. Bueno, considerando que posiblemente ya no tengamos alguna duda en relación a lo que se ha presentado el día de hoy, entonces igual por mi parte agradecerles a todos por su participación. También por la puntualidad de algunos, muchas gracias. Y a modo de cerrar esta presentación, me gustaría preguntarle a Juan Carlos si es que le gustaría decir algunas palabras antes de que podamos terminar. Sí, creo que es propicio mencionar que esta tercer conversatorio en el marco del curso que se tiene desde la Defensoría intenta abrir una reflexión más allá de lo que han podido todos los participantes
ver en las lecciones que se dan, ver percepciones distintas, de experiencias distintas. Y en esta en este tercer conversatorio, la idea era compartir la experiencia acumulada de la Defensoría a través del protocolo. Es decir, no hay recetas, más bien una apertura muy amplia a la discusión, a la reflexión, en este camino de construir una cultura de paz. Creo que hay mucho por reinventar, hay mucho por recrear, y esperamos que cada uno de los participantes encuentre caminos propios también que nos puedan proponer a la sociedad y proponer a las organizaciones para seguir generando puentes más democráticos de encuentro, más interculturales, que son parte de lo que quisiéramos compartir con una sociedad en búsqueda como la que somos, que se reconozca la diversidad y que también, siendo propicio al momento, cerca a fin de año, cerca a la Navidad y después de un año de varios conflictos, varias penas personales, familiares, penas de país, creo que también es adecuado reflexionar este tema de la cultura de paz como un horizonte, pero al mismo tiempo un camino a seguir. Este tema, y vamos a seguir insistiendo, este camino de construir juntos alternativas a la violencia que nos propone el sistema, va a seguir y tiene que ser una insistencia y una terquedad colectiva para poder construir una sociedad distinta. Nada más darles y enviarles desde esta unidad, y creo que desde el conjunto, un abrazo fraterno propicio con la fecha que estamos viviendo, y reflexionar los temas que hemos tratado, porque no son un tema, no es una herramienta de trabajo, es una herramienta para la vida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias. Retomando un poco las palabras que él decía, quiero aprovechar también de invitarles a todas y a todos ustedes que este miércoles, no se olviden, tenemos este último seminario como parte del curso, que está dirigido precisamente a trabajar temas de diálogo como un elemento para poder transformar los conflictos, ¿no? El expositor que vamos a contar en esta ocasión es Luis Vázquez, una persona que tiene mucha experiencia y también especialidad en formación específica al tema de conflicto y transformación de conflictos, que nos va a hablar desde un punto de vista, igual desde su experiencia que tiene tanto en el país como en el exterior, ¿no? Entonces, invitarles el día miércoles a participar de este seminario virtual, igual a la misma hora, que es a las 6 de la tarde. Va a estar publicado también en nuestras redes sociales para que ustedes puedan compartir y también invitar a otras personas a que puedan participar. Sin más, agradecerles a todas y a todos por su participación. Va a ser entonces hasta el miércoles. Buenas noches. Buenas noches.